Bienvenidos a esta presentación que se llama el diseño para la experiencia de lectura. Vamos a abrir este programa introduciéndoles el concepto de las web fonts. Como sabemos, hace unos años solamente teníamos disponibles unas cuantas fuentes que serían las designadas para que se pudieran presentar en diferentes navegadores. En este caso teníamos el Explorer, tenemos el Firefox, el Chrome, y la idea era generar un set de fuentes que fueran estándares. El problema con este tipo de aproximación al diseño es que limitaba la capacidad expresiva de la información. Entonces vamos a empezar con esto. Con el aumento de este fenómeno, lo que llamamos las web fonts, las fuentes de web, tenemos incalculables opciones. Primero que todo, la tipografía está reclamando otra vez su título como el que va a regir la gráfica y el web design en general. Al mismo tiempo, un poco lejos de lo que muchos diseñadores piensan, la principal preocupación sobre la tipografía hoy parece ser la estética, la forma. Pero el problema es que nosotros tendemos a usar la tipografía y no consideramos el contenido que relata a ella. Por ejemplo, tú puedes estar mirando por horas muchísimos portafolios y lo que en realidad te va a afectar, lo que en realidad va a capturar tu mirada inicialmente va a ser el texto, y entonces la tipografía o la forma en que ese texto está cubierto va a aumentar esa impresión que tú tienes sobre este contenido. Sin embargo, todos los artículos que estamos viendo hoy en día sobre el diseño web están hablando de que van a haber reglas, algunas fuentes van a desaparecer, otras van a ser más imponentes que otras, la gente se va a acostumbrar a, digamos, adherir o asociar una fuente con determinado contenido. Hay fuentes que serían perfectas en una película de terror, otras fuentes que serían todo un desastre si las utilizamos, digamos, para un contrato, para un artículo, para un periódico, para un video. Es bueno tener variedad de letras, es bueno tener creatividad en la construcción de estas tipografías, pero al mismo tiempo tenemos que balancear esta belleza tipográfica con la legibilidad y el cuerpo de la copia. Entonces empecemos. Primero que todo, investigación sobre el proyecto, research. Es fácil ir a través de un listado de letras y escoger las más importantes. Sin embargo, antes de ir a estas librerías inmensas que existen de letras, tenemos que acostumbrarnos de verdad a desarrollar este hábito de la investigación, porque no solamente vamos a encontrar datos importantes, pero también vamos a desarrollar nuestra habilidad para saltar dentro de los zapatos de ese lector. Vamos a ser capaces de dirigir el focus de un aspecto de nuestra página a otro. Como tal vez muchos de ustedes están conscientes, la mayoría de los componentes de la experiencia digital son el contenido, el contexto y el usuario además. Bien, usted probablemente va a considerar estos tres elementos en cualquier proyecto de diseño. Pero si nos enfocamos
solamente y exclusivamente en la tipografía dentro de cada uno de esos componentes, vamos a encontrar una gran diversidad de ayudas y métodos y consideraciones que van a ser útiles para tener en cuenta y que últimamente van a terminar mejorando la experiencia de lectura. Ahora hablemos de contenidos. Contenido para la web y los websites. La mejor forma de que podemos comenzar un proyecto tipográfico es leer el contenido. Mucha gente estará de acuerdo con esto. Cada diseñador debe tener las habilidades necesarias para tomar un tiempo, leer el documento de la copia, evaluar para quién es este contenido y cómo se debe presentar. Aparte de elaborar este análisis sobre la calidad del contenido y listar los elementos estructurales, también vamos a encontrar comprensibilidad, vamos a entender los conceptos de tiempo de lectura, propósito y finalmente el ciclo de vida del contenido. Vamos a hablar sobre los elementos tipográficos. Una vez usted ya lea el contenido y piense sobre las estructuras que usted ha encontrado y las haya listado, podemos usar esta lista como el punto de inicio para una guía de estilo. Aparte de los párrafos normales, los encabezados, los accesorios editoriales, vamos a encontrar que hay otros elementos, por ejemplo áreas de énfasis, cuotas, énfasis dentro de cuotas y otros importantes elementos que se ven hoy en día: tablas de datos, figuras con pies de nota. Entonces la fuente ideal o perfecta debe tener esos miembros familiares que pueden cubrir todos estos elementos. En un hipertexto plano tenemos que darnos cuenta que vamos a cubrir todos los elementos del HTML, del código como tal, en el cual está basado el documento web. En este punto usted puede empezar con un documento HTML, crear archivos CSS, que son las guías de estilo, y a través de este CSS vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la presentación tipográfica del proyecto. De esta forma podemos técnicamente aislar el contenido de la forma. Como usted probablemente adivine, este archivo CSS va a ser la fundación tipográfica del sistema y va a ser muy handy, va a ser algo que usted lo va a tener muy a la mano. Hablemos del tiempo de lectura. Se dice que, de acuerdo a algunos estudios, que la gente lee algo entre 100 palabras por minuto hasta unos cuantos miles, depende de la persona. Muchos adultos pueden leer entre 200 y 250 palabras por minuto en promedio. Se calcula que el tiempo de lectura por cualquier texto puede ser dividido por el número de 250 si queremos estimar un minuto de lectura. Entonces son datos para tener en cuenta cuando diseñemos nuestro contenido y nuestra presentación. Depende de la situación, estimando el tiempo de lectura, también podemos saber qué espacios necesitamos entre los párrafos, y vamos a saber establecer cuál es el ritmo adecuado y cuál es ese ritmo de lectura. Si el tiempo de lectura es largo, podemos entonces dividir el texto en porciones más pequeñas, o simplemente podemos introducir unas cuotas en puntos estratégicos
donde se pueden acomodar en el punto de focus correcto. Hablaremos ahora de contenido, estrategia, arquitectura de la información y la microcopia. Si nos hacemos a un lado de la tipografía por un momento y entramos al campo de la estrategia de contenido y la arquitectura de la información, vamos a poder anticipar muchos aspectos potenciales de nuestro proyecto. La estrategia del contenido es básicamente la disciplina de planear o gobernar el contenido, el cual va a definir el proceso editorial. Y la arquitectura de la información, en este caso, sería la disciplina de organizar y describir el contenido. Cuando pensamos acerca del ciclo de vida de nuestro contenido, nos vamos a proteger de la urgencia de escoger un set de fuentes y de letras porque es la última moda, porque es el último trend. La próxima vez que un artículo sea republicado, vamos a poder prevenir al editor de agarrar una letra al azar o de pronto escoger una letra en estilos que fueron removidos desde la preparación del diseño. Hablemos ahora de las etiquetas de las categorías. Esto se conoce como category labels y estos se definen como se definen por una persona que se puede designar como el arquitecto de la información. El arquitecto de la información no necesariamente es un programador. El arquitecto de la información es alguien con un background más relacionado al campo editorial, digámoslo así. Aparte de los artículos, digamos, también tenemos que tener en cuenta que van a haber otros labels. Va a haber copia con instrucciones, la microcopia. Es parte de todo esto. Hay elementos interactivos, por ejemplo un botón, un link, pinche aquí, vaya aquí, haga esto, haga tal, baje, suba. Todos estos elementos se llaman la microcopia, son palabras, son combinaciones de palabras que a la hora de actuar en una página web van a crear las decisiones, van a definir las decisiones que el usuario va a tomar en su experiencia. Esta pequeña copia tan insignificante que estamos refiriendo como la microcopia es un ingrediente fundamental en diseño interactivo y quiero que este sea el punto crítico de este segmento y lo vamos a repetir. La microcopia es el ingrediente fundamental en el diseño interactivo. Cuando diseñamos páginas para internet no tenemos un corte, no tenemos un límite físico de la página. Esto por un lado es un problema y en el otro lado es una gran ventaja. Lo positivo es que el espacio es virtualmente infinito y el negativo es que diseñar un diagrama balanceado va a ser mucho más difícil porque el contenido no se va a poder ver en la mayoría de los casos de arriba hacia abajo. Va a haber siempre un área escondida. Y por esto mismo es que los accesorios editoriales y la microcopia son accesorios importantes que nos van a ayudar a diseñar para una mejor experiencia de lectura. Estos días son difíciles para el diseño y las reglas se han ido, no existen. La responsabilidad ahora es aprender todo lo que posiblemente se pueda sobre el proyecto específico para así poder tomar decisiones informadas y establecer un diseño y un concepto sólido. Muchas gracias.